Pues gracias a Dios seguimos con nuestros estudios de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y la porción que hoy nos toca, mis hermanos, es Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. Entonces vamos a iniciar dando lectura a todo este pasaje, mis hermanos. Como ven, es un pasaje largo, y si Dios quiere lo veremos en dos partes. Hoy veremos ciertos puntos que les mencionaré y el domingo que entra cerraremos el estudio de esta porción. Dice la palabra de Dios: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como he titulado este mensaje, mis hermanos, Cristo es la piedra viva. Y en este pasaje, como lo ven, es un pasaje, es un reto, es su interpretación, pero ahí podemos identificar 3 puntos sobre los cuales nos vamos a manejar. Y si Dios permite, hoy veremos los primeros 2 puntos, y el domingo que entra, si Dios quiere, veremos el tercer punto. El primer punto que podemos ver es que Cristo es la piedra viva, como dice el versículo 4, quien es desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Ese es el primer punto. Como punto 2 vamos a ver que Cristo es la piedra viva, quien es tropiezo para los que no creen, pero es precioso para los que creen. Y como tercer punto, que veremos el domingo que entra, como les dije, vamos a ver que Cristo es la piedra viva, quien da identidad y propósito a todos los que creen en Él. Por un lado, aquellos que hemos creído en Cristo, somos el templo de Dios para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y por otro lado, los que hemos creído en Cristo, somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces recordemos, los destinatarios de esta carta, mis hermanos, son los creyentes de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Ellos están sufriendo persecuciones, calumnias, maltratos por su fe, por confesar al Señor Jesucristo como su Señor. Y en este pasaje, el propósito de Pedro es fortalecer su fe al decirles que en quien ellos han creído es la piedra viva. ¿Sí? Que veremos con detalle todo lo que esto significa. O sea, en quienes ellos han creído es el cimiento firme de un nuevo templo espiritual que está siendo edificado. Y los anima a perseverar en su fe al decirles que ellos al haber sido unidos a Cristo ahora tienen una gloriosa identidad que antes no tenían. Son el templo de Dios y son el verdadero pueblo de Dios. Es lo que está pasando aquí. Entonces, nuestro pasaje se dirige a creyentes, porque inicia diciendo, acercándoos a Él, piedra viva. Aquí esta palabra acercándoos no es un mandato, ¿sí? Más bien describe la acción continua de un creyente. Leímos en Primera de Pedro 1:3 que fuimos renacidos por la misericordia de Dios para una esperanza viva. O sea, el creyente pasó de muerte a vida. El creyente al creer en Cristo fue unido a Cristo, y así como Cristo murió y resucitó, el creyente ha muerto en Cristo, pero a su vida vieja. ¿Sí? El creyente ya le dice no al pecado.
Y el creyente ha resucitado con Cristo para andar en novedad de vida, para caminar en santidad. No perfecta, porque la carne sigue en nosotros, seguimos cayendo en pecado, pero sí nos ha dado un nuevo deseo de amar y de obedecer a Dios. Entonces, el creyente, puesto que tiene nueva vida, ya ahora se puede acercar a Cristo. Es lo que dice, acercándoos a Él, a Cristo. Y aquí a Cristo Pedro lo llama una piedra viva. Y el versículo 5 nos dice algo, que nosotros, al haber sido unidos a Cristo, somos a su vez las piedras vivas. Porque dice aquí, vosotros también como piedras vivas. Y noten, somos las piedras vivas, pero ahora de un templo que es espiritual. Nos lo dice el mismo versículo 5, cuando dice, sed edificados como casa espiritual. Aquí la palabra casa se refiere a un templo. Y esto se confirma de nuevo por la siguiente parte de este pasaje, cuando dice, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Recordemos, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, había un templo físico. En ese templo físico había sacerdotes en el templo físico. Ellos ofrecían sacrificios de animales. Pero noten aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Que nosotros en Cristo somos las piedras vivas, pero de un nuevo templo espiritual, con un nuevo sacerdocio y con nuevos sacrificios. Ahora, tratemos aquí, mis hermanos, de ponernos en los zapatos de los lectores originales. Y como si estuviéramos escuchando, algunos quizás sí, es la primera vez que lo escuchan, algunos sé que no es la primera vez que lo estamos escuchando, pero tratemos de verlo como si es la primera vez que estuviéramos escuchando estas verdades. Y veamos la verdad sorprendente que el apóstol Pedro les está diciendo a los creyentes del Asia Menor. Vean, lo que le está diciendo es esto: Cristo, quien ha muerto y ha resucitado por ellos, Él es el fundamento, es el cimiento de un nuevo templo. Pero le está diciendo que ellos son los materiales de este nuevo templo. Le está diciendo que ellos son las piedras vivas con las que este nuevo templo de Dios está edificando. Y no solo eso, le está diciendo que ellos son los sacerdotes de ese templo. Y ellos son los que ahora ofrecen sacrificios, pero espirituales, en este nuevo templo. Y estas dos cosas lo veremos con detalle la próxima semana. Hoy nos centraremos en entender bien que Cristo es la piedra viva. Pero notemos esto: la mayoría de los destinatarios originales eran gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran judíos. O sea, en la Biblia encontramos judíos y los que no son judíos se les llama gentiles. Estas verdades están siendo dirigidas mayormente a gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo. Claro que en Asia Menor también había judíos que habían puesto su fe en Cristo, pero la mayoría de ellos eran gentiles. ¿Y qué le está diciendo a ellos? Ustedes son el verdadero templo, los verdaderos sacerdotes, y ustedes son los que ahora ofrecen sacrificios espirituales. Y noten algo, según los eruditos, esta epístola se escribió entre los años 62 y 63 después de Cristo. Tengamos en mente esto: el templo físico, que como veremos, ese templo que fue edificado por Salomón, aún estaba en pie. ¿Sí? Aún estaba en pie, porque ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y estas palabras se están diciendo en el año 62 o 63 después de Cristo. Entonces le está diciendo, ustedes son el templo, pero ellos ven allá un templo físico. Ustedes están escuchando esta verdad. Nosotros somos el templo, ustedes son el templo. O sea, noten eso, ¿no? Pero vean ustedes, ¿qué está pasando aquí? Estos cristianos del primer siglo, ellos están viviendo una transición. Están viviendo una transición de realidades físicas que ocurrían en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, una transición a realidades espirituales que ahora ocurren en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Una transición de realidades físicas que vivió el pueblo del Antiguo Pacto. ¿Quién es el pueblo del Antiguo Pacto? El Israel étnico. Están viviendo una transición a realidades espirituales que ahora estamos viviendo por gracia de Dios, el pueblo del Nuevo Pacto, que como vimos en la mañana, mis hermanos, somos el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos israelitas. Pero ¿qué está pasando? Aquí hay una transición.
hay una transición. Hay una transición de ese templo físico hacia un nuevo templo que es ¿qué? Espiritual. Es lo que está pasando. Pero para entender la gloria de todo lo que aquí está pasando, tenemos que entender, mis hermanos, detalles del antiguo templo. Es necesario entender detalles del antiguo templo. Y yo le doy gracias a Dios por las clases que estamos tomando en nuestro glorioso camino a Emaús, porque hemos dedicado ya varias clases a entender esto. Pero de nuevo, para los que sé, hay varios aquí, que es la primera vez que escuchan esto, vamos a dar el tiempo para entender qué está pasando aquí. La construcción de este primer templo se da en el contexto de un pacto que Dios hace con el rey David. Un pacto, era un acuerdo que Dios hacía con el hombre, pero Dios establece todo. Dios establece promesas, condiciones y sanciones. Dios determina todo, pero Él le plació relacionarse con los hombres por medio de pactos. Y esto vemos que Dios hizo un pacto con el rey David. Esto lo vemos en 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Donde Dios le dice al rey David, por medio del profeta Natán, que un hijo de David va a edificar una casa para Dios, un templo. Sí, eso está en 2 de Samuel 7, del 12 al 13, lo tienen ahí. Dice, cuando tus días sean cumplidos, son palabras dirigidas al rey David. Y dice, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, un hijo de David, y dice, afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Aquí se refiere a un templo. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero noten lo que dice aquí. Un hijo de David va a edificar un templo para Dios. Y una vez que este hijo de David edifique el templo, entonces Dios va a afirmar el trono de David. Si estamos viendo ahí la secuencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el trono de David ya estaba establecido. O sea, el pueblo de Dios ya estaba en Canaán, ya estaban morando ahí, ya tenían sus casas permanentes, ya estaban bajo su rey David. Es decir, ya eran un reino. Ya había un rey, había un pueblo, había una tierra. Ya está el reino. Pero Dios promete afirmar para siempre ese reino. Pero eso será solamente después de que un hijo de David le edifique casa a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces Salomón, que fue el hijo de David, él construye un templo majestuoso para Dios. Pero tiene él responsabilidades, Salomón. Él tiene la responsabilidad de guardar la santidad del templo y no solo eso, sino de llevar a todo el pueblo a guardar la santidad. ¿Qué es esto? A obedecer todos los mandatos de Dios. Tiene esa responsabilidad. Si él desobedece, vienen sanciones. Y las sanciones es que Dios va a destruir ese templo majestuoso y va a expulsar a Israel de su tierra. Esto lo vemos en 1 de Reyes 9, del 6 al 7, cuando dice, mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, vean, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, ¿qué va a hacer Dios? Dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. O sea, Dios previamente había prometido que al pueblo de Israel, cuando lo libera de Egipto, les había prometido que los iba a llevar a través de un éxodo y los iba a instalar en la tierra prometida. Dios ya había cumplido esta promesa. Por eso dice, sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y dice, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. O sea, va a destruir el templo. Pero vean ustedes, para que entendamos la gravedad de estas sanciones, o sea, en los tiempos del Antiguo Testamento, que es donde estamos viendo, ¿verdad? Donde fue construido este templo por Salomón, y fue construido en el año 960 a.C., para más o menos ubicarnos. Vean, ese era el único lugar en toda la tierra donde Dios había prometido reunirse con su pueblo. Era el único lugar a donde se le podían llevar sacrificios a Dios. ¿Para qué? Para poder otra vez estar a cuentas por Dios, por medio de sacrificio, para que Dios los perdonara. Era el único lugar donde se podían reunir como pueblo y alabar a Dios. El templo. Había otros templos paganos, como el templo que estaba dedicado a la diosa Artemisa de los Efesios. Había muchos otros templos paganos. Por supuesto, en esos templos no estaba Dios. El único lugar
donde la santa y hermosa presencia de Dios moraba, era en ese templo físico que había edificado Salomón. ¿Entendemos esto? Esa era la casa de Dios. Sabemos que Dios es omnipresente, pero Dios ha decidido dónde manifestar su gloria de una manera especial. Donde Él lo hacía era en el templo. Entonces, si el rey y el pueblo pecan obstinadamente, como leímos, lo que va a hacer Dios es que va a retirar su presencia, va a retirar su gloria del templo. Entonces, si este templo ya no tiene la gloria de Dios, vean, se convierte en un templo muerto. En un templo muerto. Entonces, si el templo ya está muerto, entonces el pueblo ya no tiene la protección de Dios. Entonces, ¿qué vienen? ¿Pero por qué Dios retira su gloria? Por la desobediencia obstinada del pueblo. Entonces, si retira su gloria, el templo ya es un templo muerto, ya no tiene razón de ser. Por eso Dios destruye el templo y el pueblo es exiliado de la tierra. Sí vemos la gravedad de las sanciones, mis hermanos. Ok, ¿y qué pasó? Vemos ahí en 1 de Reyes 11, dice el versículo 4, la primera parte, y después el versículo 6. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y vean, dice el 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Dios tuvo mucha gracia, porque después de Salomón viene una dinastía de reyes. Todos los reyes venían de la línea de David. Todos tenían la responsabilidad de guardar la ley de Dios y llevar al pueblo a obedecer. Pero con muy pocas excepciones, la mayoría de los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y finalmente llega un juicio de Dios. Babilonia, bajo el rey Nabucodonosor, conquista a Jerusalén. Esto fue en el 586 a.C. Y ese templo es destruido y el templo es quemado y el pueblo es exiliado. El pueblo es llevado a Babilonia. Eso queda registrado en Esdras 5:12. Dice, pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero vean, ¿quién los entregó? Dios. Dios soberano. Es un Dios que está en control de toda la historia, de todo lo que acontece. Él es el que los entrega. ¿Pero por qué? Porque habían provocado a ira por su desobediencia obstinada. ¿Sí? Dice, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo. Ok, fue quemado y destruido por los babilonios, pero finalmente, ¿quién lo destruyó? Dios. ¿Por qué? Ya había retirado su gloria. Era un templo muerto. Y dice, y deportó al pueblo a Babilonia. Vean, en este momento de la historia, estamos en el 586 a.C. En este momento de la historia, ya no hay rey, porque ya no hay rey, ya no hay pueblo, y ya no están en su tierra. O sea, ya no hay un reino. ¿Pero por qué ya no hay un reino? Porque ya no hay un templo. Porque Dios ya no mora entre ellos. En ese momento, así estamos en la historia. Pero Dios había prometido que un hijo de David construiría la casa para Dios. ¿Sí? Y que Dios afirmaría el trono de David para siempre. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios todo lo que promete, lo cumple. Pero aquí lo que estamos viendo es que esa promesa tendría un cumplimiento, pero espiritual. Es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo va a cumplir Dios sus promesas? Vean, Dios va a enviar a su propio hijo, quien va a nacer de la línea de David, o sea, va a ser que un rey davídico, Jesucristo encarnado, el Hijo de Dios, Él es el que va a obedecer perfectamente la ley de Dios. Dice la palabra que en la boca de Jesús no se encontró pecado. ¿Sí? Y Él es el que el Señor Jesucristo es el Rey que va a edificar un templo para Dios. Y este nuevo templo, que ahora va a ser un templo que es espiritual, es un templo que ya no va a poder ser destruido. Es un templo en el que Dios ya va a habitar para siempre. Es un templo en el que Dios ya nunca más va a retirar su gloria. ¿Sí? Así pasamos a nuestro primer punto del estudio, que es Cristo es la piedra viva, quien es desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Entonces, vean, por la misericordia de Dios, este pueblo judío regresa de su exilio. Ese templo que había sido construido por Nabucodonosor es reconstruido bajo las órdenes de Zorobabel,
Esto fue en el 516 antes de Cristo. Y ese mismo templo fue embellecido por Herodes el Grande en el año 20 antes de Cristo. Notemos esto, o sea, el primer templo construido ¿por quién? Por Salomón, quemado y derribado ¿por qué? Por el ejército de los babilonios, pero por la desobediencia del pueblo. Entonces ellos regresan y bajo Zorobabel edifican un nuevo templo, el segundo templo. Este segundo templo no lo edifica el Señor Jesucristo, ¿sí? Es edificado ¿bajo quién? Bajo Zorobabel, y fue embellecido por Herodes el Grande en el año 20 antes de Cristo. Pero la importancia de este segundo templo es que ese es el templo que estaba en pie cuando el verdadero hijo de David llegó. O sea, fue el templo donde Jesucristo ministró. Vean ustedes, ya estaba el rey en su templo ministrando su palabra. ¿Sí lo ve? En este segundo templo reconstruido. Y él vino para cumplir con toda la ley. Como dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El apóstol Pedro también nos dice en 1 de Pedro 2:22 que de nuestro Señor Jesucristo dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y recordemos, esta es la palabra de Dios. Que vimos que es la palabra de Dios inspirada, ¿sí? Autoritativa, suficiente, infalible, inerrante. Si dice la palabra de Dios que Jesucristo no hizo pecado, pero piensa, ni un solo mal pensamiento, no salió de su boca nada que fuera pecado, porque dice, no se halló engaño en su boca. Si esto dice la palabra de Dios, esto es verdad. Y los que estamos aquí, todos debemos empezar a creer en estas verdades. Debemos empezar a creer que el Hijo de Dios se encarnó para vivir una vida sin pecado, ¿sí? Sin pecado. Pero notemos, Jesús no reconstruye ese templo. Es importante tener eso en mente. Ahora, con todo en que Jesús en su ministerio no comete un solo pecado, imagínese usted conocer así a una persona, ¿sí? O sea, la persona que jamás va a tener un mal pensamiento contra usted, ni una mala intención contra usted. Jamás lo va a traicionar. Al contrario, va a poner su vida por usted si es que usted cree en Él. Pero con todo que Jesús no comete un solo pecado, Jesús fue rechazado por los líderes religiosos de los judíos. Y su rechazo fue tal que Jesús, por medio de una parábola, les va a decir que ellos lo van a matar. Jesús sabía que los judíos lo iban a matar. Y esto lo dice en Mateo 21:23. Leemos ahí, vean, cuando vino al templo. Tengamos esto en mente, el rey está en su casa, en su templo. Nosotros en Cristo vemos la gloria de Dios. O sea, Cristo nos muestra la gloria de Dios. La gloria de Dios está en su templo, el rey está en su casa. Pero ¿qué dice? Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y lo cuestionan como tantas veces cuestionaron ellos, los líderes religiosos, a nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús les empieza a responder en parábolas. Y les da una primera parábola y una segunda que es la que vamos a leer. Esta que está en Mateo 21 del 33 al 39. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Aquí se refiere a Dios Padre. Dios Padre, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Aquí los labradores se refiere a los líderes religiosos de los judíos. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, aquí se refiere a sus profetas, ¿sí? A los profetas de Dios, dice, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Vean, mas los labradores, ¿quiénes son? Los líderes religiosos de los judíos, tomando a los siervos, a los profetas, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Todo esto quedó registrado en el Antiguo Testamento. Dice el 36, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Vean lo que dice el 37. Finalmente les envió su hijo. ¿A quién se refiere aquí? ¿A quién se refiere? A Jesucristo.
diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Estas son las palabras de Jesús en vida. Él está profetizando que los líderes religiosos van a ser aquellos que van a crucificar al Señor Jesucristo. Aquí termina la parábola. Y vean después la pregunta que les hace el Señor Jesucristo. En Mateo 21, 40 y 41. Dice: cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? O sea, ¿qué hará con quién? Con ustedes. ¿Y qué responden? Y esta respuesta la dan los líderes religiosos. Ellos se meten en un juicio contra ellos mismos. Vean, ¿qué dice? A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y aquí vean lo que dice Jesús, les dice: nunca leíste en las Escrituras. Y miren, aquí va a citar lo que Pedro cita en 2 de Pedro 2:7, que es nuestro pasaje de estudio. Y lo que está citando aquí tanto Jesús como lo que cita Pedro es el Salmo 118, 22. Está citando las Escrituras. Les está diciendo en pocas palabras: ustedes son los que van a dar cumplimiento a esta profecía que está en el Salmo 118, 22. Vean lo que les dice. Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras. ¿En dónde? En el Antiguo Testamento. Específicamente, ¿dónde? En el Salmo 118, 22. Les dice: la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es la piedra? Nuestro Señor Jesucristo. Que desecharon los edificadores, vean lo que dice: ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, esta piedra que ustedes están desechando es la piedra principal, el fundamento de un nuevo templo espiritual que Dios va a edificar. Es lo que les está diciendo aquí. O sea, la evidencia, vean ustedes, la evidencia de que verdaderamente Jesús es el Hijo de David, una de las evidencias es que precisamente los líderes religiosos lo rechazaron. Esa es la evidencia. Ellos son el cumplimiento de la profecía. O sea, le está diciendo Jesús a estos principales sacerdotes, como leímos, a los ancianos del pueblo, que su rechazo, que su odio hacia el Mesías es un odio tal que los llevará a matar al Hijo de Dios, a crucificar al Hijo de Dios. Y eso solo es el cumplimiento del Salmo 118, 22. Eso será la evidencia que verdaderamente Él es el Mesías, el Hijo de David, el que vendrá a ser el cimiento firme de un nuevo templo. ¿Vamos bien, mis hermanos? Amigos, familia, ¿vamos bien? Jesús, después de decirle a los líderes religiosos que ellos son los edificadores que están desechando a la principal piedra del nuevo templo, les dice lo siguiente en Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando Jesús les dice que el reino de Dios va a ser quitado de los judíos, quiere decir que ellos están siendo excluidos del reino, que ellos serán expulsados de la tierra de Canaán, porque ese segundo templo físico va a ser destruido, así como lo fue el primero. Es lo que le está diciendo aquí. Y cuando les dice que será dado a gente que produzca los frutos de él, vean, lo que está diciendo es que los verdaderos habitantes del reino, pero ahora de un reino que es espiritual, serán aquellos que no rechacen a la piedra viva. O sea, los verdaderos habitantes del reino de Dios son los verdaderos creyentes en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Es lo que le está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que Jesús en esta parábola que leímos, ¿qué les dijo a ellos? Que el rechazo de ellos va a llevar al punto de que van a matar a ¿quién? Al Mesías. Que lo van a llevar a una muerte de cruz. Por eso, ¿y dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el templo? Enseñando. Vean lo que dice Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo, o sea, la gloria de Dios, Cristo encarnado, sale del templo. Ese templo que era el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, y ahí estaba el Señor Jesucristo enseñando, sale del templo. Entonces, cuando la gloria de Dios sale del templo, que es Jesucristo mismo, ¿en qué se convierte ese segundo templo? En un templo muerto. ¿Sí me sigue? En un templo muerto.
Entonces dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos decían, mira, ve, pero ¿qué les dice el versículo Mateo 24:2? Respondiendo Jesús, él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya se había retirado del segundo templo, así como se retiró del primer templo. Ya no tiene razón de ser de ese templo, va a ser destruido y el pueblo va a ser ¿qué? Expulsado. Entonces Jesús, ¿qué les dijo a los fariseos? Claramente, ustedes me rechazan y su odio es al punto que van a planear matarme. Y justamente eso es lo que ellos hicieron. Después leemos en Mateo 26, 59 y 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Por qué dice falso testimonio? Porque si no había cometido un solo pecado, no podían encontrar nada con qué acusarlo. Pero vean, ¿para qué buscaban falso testimonio? Para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron. No lo podían hallar, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Y dice, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Entonces Jesús es acusado de blasfemia por llamarse el Hijo de Dios. Y es condenado a muerte y a muerte de cruz. Esa fue la máxima apostasía del pueblo judío del antiguo pacto. O sea, rechazar al Mesías. Ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores frente a ellos y lo rechazan. La gloria de Dios que es Cristo sale del templo. Eso significa que el templo era ahora ¿qué? Un templo muerto. Había sido desolado. Entonces, si Dios retira su gloria, el templo ¿qué? Iba a ser destruido. Ellos iban a ser ¿qué? Exiliados. Y eso ocurrió exactamente así en el año 70 después de Cristo. Ahí termina la función del pueblo del antiguo pacto y del templo del antiguo pacto. O sea, ¿qué les mencioné? En el antiguo pacto, el único lugar físico donde Dios manifestaba su gloria era en ese templo. Ahí termina. A partir del año 70 hasta nuestros días y hasta que Cristo venga, en ningún templo físico, en ningún lugar de la tierra físico, Dios manifiesta su gloria. La catedral así de hermosa que la vemos, es una catedral muerta. Muerta. Ahí no está Dios. Si usted piensa ir a la catedral a encontrarse con Dios, ahí no lo va a encontrar. ¿Sí me explico en esto? El único lugar en toda la historia en el que Dios manifestaba su gloria en un edificio físico fue el templo de Salomón, destruido, reconstruido por Zorobabel, nuevamente destruido en el 70 después de Cristo, y se acabó. A partir del 70, en ningún lugar físico Dios manifiesta su gloria. Por eso ningún lugar físico se puede llamar iglesia. Es equivocado que aquí a estas paredes le llamemos iglesia. Estas paredes no son la iglesia. Digámosle nuestro local, nuestro centro de reunión, como quieran. La iglesia somos nosotros, como veremos. ¿Sí? Los que hemos creído en Cristo somos las piedras vivas del templo. Si ahorita estamos reunidos en el parque, ahí está la iglesia. No importa dónde nos reunamos. Gracias a Dios por este lugar que Dios nos ha provisto. Pero les repito esto, a partir del año 70, en ningún templo físico, usted va a encontrar a Dios. Lo va a encontrar en un templo que es espiritual. Hoy usted aquí está en un templo que es espiritual. Aquí están las piedras vivas que han creído en el Señor Jesucristo y está edificando Él su templo con nosotros. ¿Sí? Con personas pecadoras, débiles, pero perdonadas por nuestro Señor Jesucristo. Esos primeros 2 templos fueron destruidos. Este nuevo templo jamás podrá ser destruido. Somos piedras eternas. Dios nos ha dado vida eterna. Pero ese es tema del siguiente domingo, hermanos. Ya me estoy desviando. Entonces, como mencioné, ¿verdad? Aquí, en el tiempo en que se escribe la carta de Primera de Pedro, ese templo físico aún estaba en pie, pero ya era un templo muerto. ¿Ya destinado a qué? A ser derribado. ¿Sí me sigue?
pero seguía en pie. La gloria de Cristo ya había salido de él, pero ya había venido quien era el fundamento de un nuevo templo espiritual. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice de Cristo en el versículo 7, citando el Salmo 118, 22, como ya dije: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es el cimiento firme de un nuevo templo. Así como Jesús en su ministerio le dijo a los judíos que ellos lo iban a matar, ¿sí? Que ellos lo iban a crucificar, el apóstol Pedro, pero ya después de que habían crucificado a Jesús, les dice lo mismo, citando nuevamente este mismo salmo. Pero aquí va a mencionar algo bien importante de nuestro Señor Jesucristo. Les va a decir que Dios resucitó a Jesucristo. Es lo que se agrega aquí. Entonces, esto lo vemos en Hechos 4, del 5 al 12. Aquí, ¿qué está pasando? Pedro había sanado a un paralítico y fue interrogado junto con Juan, justamente de nuevo por los principales ancianos, y le cuestionan de que con qué autoridad habían hecho eso. Hechos 4, del 5 al 7 dice lo siguiente: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Vemos quiénes están aquí? Los líderes religiosos ¿de qué? De los judíos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Y vean, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y a qué se refiere? A que habían sanado a un paralítico. Entonces, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vean, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y aquí cita el Salmo 118, 22. Pedro, allá en Hechos, ¿qué le dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y qué más dice? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí tienes que creer tres cosas: que Jesús es el Hijo de Dios, que se encarnó, número 1. 2, que vivió una vida sin pecado. Número 3, provocó el odio de los pecadores hacia él y lo crucifican, muere. Pero número 4, resucita con poder. Tienes que creer en esas cosas. Es la palabra de Dios. O sea, aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, como nos dice el mismo texto, le está diciendo a los líderes religiosos de Israel que a quien ellos crucificaron, Dios le resucitó de entre los muertos. Y ese ya es el hecho innegable, es el hecho que nadie puede refutar, de que la piedra que ellos desechan ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra principal, el cimiento firme del nuevo templo. Mira, cuando dice desecha, se refiere a esto. O sea, se refiere a que los líderes religiosos examinaron a Jesucristo, ¿sí? Después de que lo examinan, lo consideran como inservible, como algo que puede ser desechable, y lo crucifican. Pero ¿qué dice? Pero para Dios Padre, su Hijo es piedra escogida y preciosa. Entonces, mientras que los líderes religiosos lo desechan y lo llevan a muerte, Dios Padre toma a su piedra, la resucita y la coloca como el fundamento de un nuevo templo de Dios que ahora es espiritual. ¿Vemos lo que está pasando aquí? Dice el texto que estamos leyendo, 1 de Pedro 2:4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí Pedro se refiere a un rechazo hacia Jesús, escúchame, que va más allá del rechazo de los líderes religiosos. Es un rechazo a Jesús a lo largo de ¿qué? De toda la
historia. Cuando dice aquí, desechada ciertamente por los hombres. Un rechazo a Jesús que se ha dado a lo largo de la historia. O sea, los líderes religiosos, ¿qué hicieron? Desecharon a Jesús. Y aquí, aquellos que nos visitan, yo les pregunto, ¿tú también estás, escúchame bien, ¿también estás tú desechando a Jesús? Esta pregunta es importante. Y aunque no me lo creas en este momento, es una pregunta de vida o muerte. Créemelo. ¿Tú también has desechado a Jesús? O sea, ¿cómo y de qué manera se desecha a Jesús? Cuando escuchas el mensaje acerca de Jesús y en lugar de atenderlo, estás distraído o estás pensando en otra cosa y no estás atendiendo el mensaje. Ahí estás rechazando a Jesús. Cuando por las Escrituras escuchas que tú eres un pecador, porque todos los que estamos aquí somos pecadores, todos hemos mentido, algunos han fornicado, todos hemos cometido adulterio, porque Cristo dice que si soy casado y veo con lujuria a una mujer, he cometido adulterio en mi corazón. Todos hemos cometido chismes, ¿sí? Todos hemos dicho albures, etc. Todos hemos pecado y la Biblia dice que por nuestro pecado merecemos la muerte. Pero la Biblia dice que para eso se encarnó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida sin pecado y dar vida a todos los que creen en Él. ¿En quién? En la piedra viva. Por eso es piedra viva, porque resucitó y solo Él puede dar vida a aquellos huesos que están hoy muertos. Si tú no has creído en Cristo, aunque estés aquí parado y respirando, tú eres un paquete de huesos muertos. Es lo que dice la palabra de Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿eres tú de aquellos que también ha desechado a Cristo, a la piedra viva? Si es así, arrepiéntete. 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 No me creas a mí. Cree la palabra de Dios. Después ve y revisa en la palabra de Dios. Solo en Cristo hay salvación. Amén. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el único que nos puede llevar de regreso a Dios Padre. Solo el Hijo de Dios. Solo el verdadero Rey davídico. Solo el que cumplió con toda la ley. Solo el que dio su vida sin pecado. ¿Por qué murió Cristo? Mira, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cristo no comete un solo pecado. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Su muerte fue sustitutiva. Él vino a morir en lugar de aquellos que pondrían su fe en Cristo. Para eso vino Él. Él vivió una vida santa, santa, santa. Él no merecía morir. Pero Él dijo, yo doy mi vida. ¿Sí? Por aquellos que pondrán su fe en mí. Por eso murió Cristo. No rechaces a Jesús. No deseches a Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No seas insensato. Ve lo insensato de los hombres. Ellos consideran como desechable aquel que para Dios Padre es escogido y es precioso. ¿Sí ve la insensatez de los hombres? O sea, Dios escogió a su propio Hijo para que fuera su piedra, el cimiento firme de un nuevo templo, donde el arquitecto y constructor es Dios mismo. Pedro dice en el versículo 2:6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro dice, por lo cual también contiene la Escritura. Aquí Pedro está citando Isaías 28:16 y lo está aplicando a Jesucristo. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 28:16 y Jesucristo es el cumplimiento de Isaías. Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y estamos viendo que Cristo es el cumplimiento de las palabras que están en Isaías 28:16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresura. Cristo es el fundamento de un nuevo templo. Y aquí en Isaías 28:16 vemos tres características de por qué Él y solo Cristo es ese fundamento. Solo Cristo es piedra probada,
Solo Cristo es piedra angular y solo Cristo es piedra preciosa. Solo Cristo. Mira, una piedra, la piedra principal era escogida para ser colocada en el edificio y era probada. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su resistencia. O sea, debería ser lo suficientemente segura y fuerte para que se pudiera edificar sobre ella. Eso significa que era piedra probada. El que fuera piedra angular, que dice piedra de ángulo o piedra de esquina, significaba que era una piedra que tenía o era labrada de una manera perfecta. De tal forma que al colocar esa piedra perfecta, las siguientes piedras seguían la misma línea y se iban como alineando en forma perfecta, hacia un lado, hacia el otro y hacia arriba. O sea, esa piedra garantizaba que el edificio se construía de manera perfecta. Y cuando dice que era preciosa, lo que aquí se refiere es que es una piedra valiosa porque tenía un alto costo. Como dice 1 de Reyes 7:9. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas. Es como si aquí dijera de piedras preciosas, piedras valiosas, piedras costosas. Dice, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Y la piedra probada, la piedra angular, era la más costosa de todas, la más valiosa. Y mis hermanos, como les dije, solo Cristo cumple con estas tres características. Nadie más. Solo nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo es piedra probada. ¿Por qué? Porque Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso refiere que Él es piedra probada. Como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Solo la piedra probada, santa, 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 puede ser el fundamento y puede sostener a todo un edificio, a todos millones y millones de piedras vivas, sobre sus hombros. Solo Cristo es piedra angular. ¿Qué significaba que es piedra angular? Que la forma de la piedra garantizaba la rectitud de todo el edificio. Y Cristo vive una vida perfecta, y si tú pones tu fe en Cristo, su obediencia perfecta es imputada a ti. Y de esa manera Cristo, el Rey de Reyes, garantiza que todo el edificio se vaya edificando de una manera recta, justa. ¿Recuerdas cuáles eran las responsabilidades del rey? Era él obedecer la ley y llevar al pueblo a obedecer. Nuestro Rey Jesucristo, Él obedece perfectamente y lleva a los que creemos en Él a dónde nos está llevando, a obedecer en el camino. Pero algo que ya hizo fue, por la fe, Dios Padre, la justicia perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo, la imputa a nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo. Entonces Dios nos ve en Cristo, nos ve como piedras rectas. Pero el punto es que Jesucristo, por su obediencia, por su justicia, es el que garantiza la rectitud del edificio. Solo Él es piedra angular. ¿Sí lo está viendo, mi hermano? Y solo Cristo es piedra preciosa. ¿Qué les dije que es piedra preciosa? Piedra valiosa. Solo la sangre de Cristo tiene un valor tan grande que es suficiente para salvar a todas las piedras vivas que formarán su templo espiritual. La sangre de Cristo es valiosa porque fue la sangre que derramó una vida perfecta, una vida sin pecado. El valor de la sangre está en la vida de aquel que la ofrece, y la ofreció el Hijo de Dios. Dice 1 de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, la sangre valiosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Cristo no es una piedra más. Solo Cristo es la piedra viva. Solo Cristo es piedra probada, piedra angular y piedra preciosa. Y viva por cuanto murió y resucitó para ya no morir jamás.
Por todo esto, solo Él puede ser el cimiento firme, pero de un nuevo edificio que ahora es ¿qué? Espiritual. Y este nuevo templo ya no puede ser destruido, ¿por qué? Porque descansa en la justicia de Cristo. Cristo es la roca firme que nos sostiene. Él es la piedra viva, por cuanto fue desechado por los hombres, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para dar vida a todos los que ponen su fe en Él. Cristo es la piedra viva, el único que puede dar vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con todo, ha habido y habrá muchos que escucharán de Él este mensaje, estas palabras, y lo van a rechazar. Lo van a rechazar. Espero que tú no seas uno de ellos. Pero habrá otros que escucharemos y creeremos. Y así pasamos al segundo punto. Cristo es la piedra viva, tropiezo para los impíos y precioso para los que creen. Todos los hombres, mis hermanos, todos, por ser criaturas de Dios, por ser creación de Dios, tenemos la obligación de obedecer la ley moral de Dios. Son los 10 mandamientos. Y como ya dije, todos hemos fallado. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Aquí se refiere a nuestra vida pasada, si creemos en Cristo, o a tu vida el día de hoy, si no has creído en Cristo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están separados de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Y están destinados, si mueren sin arrepentirse, si mueren sin creer en Cristo, están destinados a vivir en un lugar de tormento eterno. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Todos los hombres merecen la muerte, menos uno. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado. Pero Él murió, ¿por qué? Porque su muerte fue sustitutiva. Pero ve, Él vino a salvar a un pueblo específico de sus pecados. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En las Escrituras entendemos que hay un pueblo que Dios escogió desde la eternidad para ser salvo. La salvación viene desde la eternidad. Y por los pecados de ese pueblo murió Cristo. Todos los hombres hemos pecado. Todos los hombres merecen la muerte. Todos los hombres merecen ser enviados a la condenación eterna. Todos merecíamos eso. Pero Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. O sea, Dios ve la condición de cada hombre y ve sus pecados y ¿qué merece? El veredicto del juez más justo sobre la tierra, ¿qué merece? Muerte. Pero Dios tiene misericordia de quien Dios ha decidido tener misericordia. La salvación es de Jehová. Dios en su soberanía, Él ha decidido desde la eternidad quién se salvará y quién se perderá. Ve este texto, Juan 17:6-9. Es el Señor Jesucristo justamente hablando con su Padre, en oración con su Padre. Y ve lo que dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No dice que he manifestado tu nombre a todos los hombres. ¿A quién dice? A los hombres que del mundo me diste. ¿Cuándo se los dio? En la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo. Dice, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido. Yo te pregunto, ¿tú has conocido esto? Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron. ¿Tú has recibido las palabras del Señor Jesucristo? Dice, han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Verdaderamente has conocido, crees que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, han creído que tú me enviaste. ¿Verdaderamente has creído que Dios Padre envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, morir, resucitar para dar vida a todos los que ponen su fe en Él? ¿Has creído en eso?
te voy a decir por qué has creído. Porque tu Señor Jesucristo rogó por ti. Ve lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. ¿Por quiénes ruega el Señor Jesucristo? Por aquellos que el Padre le dio al Hijo en la eternidad. No ruego por el mundo. No ruega por todos, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí el hombre insensato, el hombre sin Cristo, se levanta y dice, no es justo. No es justo que Dios escoja. Todos los hombres tienen derecho a decidir. Eso dice el hombre insensato. Pero ignoran lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué Dios escoge? ¿Por qué Dios va en busca de los suyos? Porque el hombre rechaza al Hijo de Dios. Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Dios envió a alguien a predicarnos el Evangelio. Y en su misericordia nos dio vida nueva. Quizás estés aquí porque te han invitado y aquí estás. Esa es la prueba de que tú no estás buscando a Dios. Dios te está buscando a ti. Y quizás Dios quiere hoy tener misericordia de ti y darte vida nueva. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. El hombre está tan engañado sin Cristo que piensa que es bueno, que dice la palabra de Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El hombre sin Cristo vive en la carne. Y dice Romanos 8, 7, 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, vean. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. Y así estábamos nosotros. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ante la pregunta del hombre insensato, del hombre sin Cristo, que dice que la elección es injusta, que todos tienen derecho a decidir, ya vimos por qué no, porque no pueden. Pero esa pregunta el apóstol Pablo, se adelantó. Romanos 9, 14 al 16. ¿Qué pues diremos? Dice, de la elección soberana de Dios. ¿Sí? ¿Qué pues diremos de eso? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué? Porque todos niegan a Dios. Todos hubo un punto en que todos negamos a Dios. Todos, pero Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso cuando Dios nos ayuda a entender la elección soberana, solo nos lleva a amar más a nuestro Dios. Sabemos que sin la elección soberana era imposible que llegáramos a Él. ¿Sí? O sea, la pregunta no es por qué Dios nos salva a todos. La pregunta es por qué Dios te salvó a ti y por qué me salvó a mí. ¿Por qué te salvó a ti y a mí? Porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Qué es misericordia? Que no nos paga conforme a lo que merecemos. ¿Qué merecíamos por nuestros pecados? El castigo eterno. Pero tuvo misericordia de nosotros. Por eso dice, para vosotros pues, 1 Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero vean, para los que no creen, para los que lo han rechazado y para los que quizás hoy lo siguen rechazando, ¿qué dice? La piedra que los edificadores desecharon, Él ha venido a ser la cabeza del ángulo, como ya vimos. Pero vean lo que dice el versículo 8, 1 Pedro 2:8. Piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Y qué dice? A lo cual fueron también destinados. La salvación es de Jehová. Pero nos dice que cuando nos encontramos con Cristo, o creemos en Él, o tropezamos con Él. ¿Y cuando tenemos un encuentro con Cristo? Cuando el Evangelio está siendo predicado. Y hoy el Evangelio está siendo predicado. De modo que si estás escuchando todo lo que ya hemos hablado, estás escuchando y tú dices, yo no creo en eso. Yo no soy tan malo. Yo me porto bien. Te estás engañando. Te estás engañando. Estás tropezando con la palabra. Estás siendo desobediente a la palabra. Y si persistes en tu rechazo a Cristo y mueres, te espera la condenación eterna. ¿Sí? O sea, ¿qué tienes que hacer? Mira lo que tienes que hacer. Reconocer que has pecado y creer en el Señor Jesucristo. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Y mi hermano, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, nunca olvidemos, es solo porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No nos jactemos, no nos sintamos mejores que nadie. Si estamos en Cristo es solo porque Él tuvo misericordia de nosotros. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y gracias a Dios, el Padre nos llevó al Hijo. Cuando el Evangelio fue predicado y el Espíritu Santo nos hizo entender estas verdades. Dice 1 Pedro 4:7, la primera parte. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. O sea, Cristo para el Padre es escogido y precioso. Y si tú y yo decimos lo mismo que el Padre, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sí? O sea, la prueba de que nuestra fe es genuina es porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a decir, Cristo es precioso. Cristo es valioso. Él es el escogido. Él es glorioso. Él es impecable. Él es el único que dio su vida por mí. Solo Él es mi Salvador. Solo Él es mi Rey. Solo Él es mi vida. Es mi ejemplo. Es mi esperanza. Es mi todo. Es mi todo. Si dices eso es porque el Espíritu Santo que mora en ti te lleva a decir las mismas palabras que el Padre. Cristo para el Padre es escogido y precioso. Y si lo es para nosotros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Espíritu que mora en nosotros nos lleva a proclamar eso. Gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, si hemos creído en Cristo, nosotros somos ese templo espiritual. Amén. Y si hemos creído en Cristo es solo porque Dios nos amó desde la eternidad y nos escogió en Cristo para ser su templo, sus piedras vivas. Y no solo eso, somos el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, y ese va a ser el tema del próximo domingo, si Dios quiere. Nuestra gloriosa identidad y nuestro propósito en Cristo. Entonces, solo por gracia somos las piedras vivas de este nuevo templo de Dios. Porque Cristo es la piedra viva del nuevo templo y Él muere y resucita y da vida a todos los que confían en Él. Entonces, amigo y familia que nos visitas, te digo una vez más, pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en la piedra viva. Solo Él te puede dar vida eterna. Juan 6, 39 al 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Como oraba al principio, Padre, te pido que quites de los corazones de mis hermanos, de amigos y familia, aquellas cosas que dije que no fueron conforme a tu palabra. Pero te pido, Padre, que afirmes en sus corazones aquellas cosas que fueron dichas conforme a tu palabra. Te ruego, Padre, que este mensaje traiga nueva vida, que traiga vida a huesos muertos. Te ruego, Padre, que en tu misericordia tú agregues nuevas piedras vivas a tu templo. Y a nosotros, Padre, ayúdanos a entender siempre que solo porque tuviste misericordia de nosotros es que estamos en este nuevo templo espiritual. Ayúdanos a vivir en santidad, en obediencia a ti, Padre. Te lo rogamos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por nuestro bendito Cristo, por nuestra piedra viva. Murió y resucitó para darnos vida a nosotros, aquellos que ahora nos podemos acercar a Él.
Gracias, Padre, en nombre de Cristo. Amén.